Hola, mi nombre es Anel Carballo, los saludo desde Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Hemos llegado a la unidad 2, que es aprender no es lo mismo que enseñar. Nos encontramos en una realidad educativa muy diferente a la de algunos años atrás. Las tecnologías de información, de comunicación, la inteligencia artificial, en sí toda la ciencia ya nos está alcanzando y pues tiene mucho que ver en estos grandes cambios que se están globalizando poco a poco. Y estos mismos cambios desempeñan un papel de cambio desafiante para toda la población, tanto como puede ayudar a la educación, tanto como aumenta el riesgo de la profesión docente, porque puede ser o no compatible con los modelos educativos. En este trabajo vamos a abordar algunos temas de interés de acuerdo a esta lección. Confirmaremos la premisa de que aprender no es lo mismo que enseñar. Definiremos tanto la enseñanza como el aprendizaje y bueno, estos conceptos diferentes y semejantes a la vez. También vamos a explicar qué es aprender, qué es enseñar. Personalmente es un tema muy extenso, pero lo vamos a ir desmenuzando poco a poco con las bases de algunos de los autores más importantes. Conoceremos el rol que desempeña un docente, sus obstáculos o sus limitaciones, así como el rol del estudiante en este proceso educativo. Los docentes deben ser precisos en la comunicación primordialmente para que se llegue al proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor es el responsable de utilizar todos los recursos a su alcance para que ayuden a dar respuestas a las necesidades específicas de enseñanza, lo cual implica conocer a sus estudiantes profundamente, ya que todos son diferentes. El profesor además debe siempre estar actualizado tanto en conocimientos como en metodologías, asimismo como de estrategias que debe ir implementando. Como ya mencionamos antes, estamos avanzando a pasos agigantados en la tecnología. Por lo tanto, también el docente debe de conseguir la motivación en los estudiantes, entre muchos otros factores que mencionaremos más adelante, con el fin de formar alumnos críticos, autónomos y comprometidos. Bueno, otro tema importantísimo que puede dificultar este proceso son los obstáculos o las limitaciones del docente. Por ejemplo, pues la sobrecarga de trabajo, el agotamiento, la ansiedad, etcétera. Todos estos los vamos a mencionar también un poco más adelante. Bueno, abordaremos al final el tema del aprendizaje activo y también veremos las 8 características del comportamiento del alumno en el aprendizaje activo que nos acercan a la visión objetiva de lo que debería ser un alumno. Bueno, aprender no es lo mismo que enseñar. La enseñanza debe incluir estrategias que faciliten la activación de conocimientos previos, promuevan la participación activa y ofrezcan una retroalimentación constructiva e incentive la colaboración entre los alumnos con el profesor. El aprendizaje se enfoca en los procesos mentales, en donde interviene no solamente la adquisición de los conocimientos, sino cómo organizamos esta información y después cómo la vamos a utilizar. De hecho, la psicología nos ha ayudado bastante para entender esta parte del aprendizaje y relaciona la mente humana con una computadora. Por ejemplo, el aprendizaje que implica la entrada de la información, o sea, el input, en la cual la información en nuestro cerebro es codificada y almacenada. Y después la salida de la información de la computadora, que es el output, que es donde la información es recuperada para ser aplicada. Bueno, David Ausubel propuso la teoría del aprendizaje significativo, donde argumenta que el aprendizaje es más eficaz si la información nueva se relaciona con la anterior. Este aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante integra la nueva información a esquemas mentales que ya tenía, o sea que lo ayudan a tener sentido y relevancia para conseguir un aprendizaje efectivo. Jean Piaget, en cambio, propone un aprendizaje que es un proceso más como de construcción de conocimiento activo, es decir, las personas construyen su conocimiento poco a poco gracias a la interacción que tienen con el mundo que los rodea y de cómo son capaces de resolver los problemas de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Como ya hemos visto, Jean Piaget pues de acuerdo a las etapas de desarrollo,
hasta que llegue la persona a un equilibrio entre los esquemas existentes y de ahí conseguir un proceso cognitivo. Bueno, Vygotsky propone una teoría sociocultural que destaca la importancia pues del contexto social, cultural en la que la persona se desenvuelve o en la que la persona está adquiriendo los aprendizajes. Este sugiere que el conocimiento se construye cuando el estudiante recibe asistencias que le permiten realizar tareas que pues antes no las podía realizar solo, a lo que le estamos llamando el andamiaje. El otro tema importante a tocar es el rol del docente en el aprendizaje. Tradicionalmente el profesor solamente desarrollaba 3 funciones, que es el estudio, la docencia y la investigación. La docencia como la investigación son deberes o derechos del profesor, asimismo ejercidos con libertad. También el estudio es un deber, ya que el profesor debe de estudiar, porque si no ya no existiría conocimiento ni investigación. El docente tiene varios roles, varios puntos importantes, tales como, por ejemplo, desarrollar tareas de gestión necesarias para el desarrollo de cualquier institución. El docente también debe de ser capaz de transmitir conocimientos, seleccionarlos, organizarlos para alcanzar los objetivos ya sea de la materia o de la clase. Unir a la competencia científica de la materia que imparte. Procurar que la comunicación de los conocimientos sea precisa. También debe suscitar la integración activa del alumno a la docencia. Debe combinar la enseñanza individual y grupal. Actualizarse continuamente, que este es un punto muy importante. El docente también debe crear entornos de aprendizaje favorable. Debe de fomentar la reflexión crítica y avivar el compromiso de los estudiantes. Como se puede observar, el rol del docente es muy importante para lograr el éxito de la educación. Y bueno, el docente no solamente cumple una función, sino que es multifacético. Y bueno, cae sobre sus hombros un gran peso, ya que su eficacia se mide en los aprendizajes significativos de sus alumnos y no solamente en los aprendizajes memorísticos de estos, ¿no? Entonces, dependiendo también del alumno, porque cada alumno, como ya hemos mencionado, tiene características o necesidades pues individuales y muy diferentes dependiendo de su entorno o de donde venga, incluso hasta de su religión, ¿no? Bueno, hay factores que afectan la eficacia docente. Por ejemplo, la competencia pedagógica, las barreras psicológicas y emocionales que el docente tenga, el estrés, la ansiedad, el agotamiento profesional, ya habíamos mencionado la sobrecarga de trabajo. También por muchas ganas que tenga el docente de emplear algunas estrategias, si no tiene los materiales o los recursos educativos, pues van a afectar la eficacia docente, ¿no? También el no acceso a la tecnología, a veces no tienen, donde están dando las clases no tienen luz, no tienen las buenas instalaciones, etc. Yo le agregaría que también una de los factores sería el salario bajo, porque por ejemplo, una persona o un docente que tiene el salario bajo que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, entonces este docente pues ni siquiera le va a interesar los alumnos, ni siquiera va a poner atención, no le va a importar si sacan 6 y reprueban o sacan 10, ¿no? Entonces ni siquiera se va a preguntar a lo mejor por qué un alumno no cuestiona, o por qué ese alumno no entra, o por qué ese alumno llega tarde, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi punto de vista, ¿no? El salario bajo. Otro tema, ya para finalizar, pues es el aprendizaje activo. El aprendizaje activo, pues se les atribuye a los alumnos que son los protagonistas del aprendizaje, que participan de una manera efectiva, ¿no? Pues edificando conocimiento. Existen 8 características de un comportamiento, lo que llamaríamos un alumno ideal, ¿no? Que sería que estos alumnos tomen la iniciativa de sus propias actividades y se responsabilice por su propio aprendizaje. Este alumno también toma decisiones y resuelve problemas, transfiere habilidades y aprendizajes de un contexto a otro, se organiza a sí mismo y organiza también a otros, muestra competencias y comprensión de diferentes maneras, participa en la evaluación de sí mismo y de sus compañeros, se siente bien como alumno y participa en actividades de alto nivel cognitivo.
Bueno, pues ya para finalizar, creo que tanto el aprendizaje como la enseñanza es un proceso que va de la mano, ¿no? Tanto enseñar como aprender. Entonces, no se puede hablar solamente de uno, sino es un conjunto de habilidades que uno como estudiante pues debe de ir abordando. Y también, pues bueno, los estudiantes y los docentes tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, el docente debe de captar el interés de los alumnos, pero los alumnos también deben de poner de su parte estar interesados en su propio conocimiento, ¿no? Yo recordaba que hace mucho tiempo, en la primaria, en la secundaria, o sea, eras el peor alumno si tú preguntabas, no tenías como que esa facilidad de estar preguntando, ¿no? Eras el alumno más tonto por preguntar, por querer saber, y ahora es al revés. Ahora el que no pregunta, el que se queda con sus dudas, pues es un alumno que no va a aprender, ¿no? Entonces, bueno, como objetivo aquí en este trabajo, yo ponía teníamos que ser personas integrales, críticas, autónomas, o sea, el Internet está ya en nuestras manos, a un clic de toda la información de todo el mundo, podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo, debemos ser muy cuidadosos de cómo estamos hablando, cómo aprendemos, cómo transmitimos y qué es lo que queremos decir, ¿no? Porque yo mencionaba que yo no soy docente, yo soy nutrióloga, pero pues todos mis aprendizajes los voy asimilando con mis pacientes, ¿no? Entonces, ese paciente va a confiar en mí 100%, así como yo confío en un profesor, en un maestro. Ahora, ahorita ya también como estudiantes tenemos la obligación de refutar, de pedir información, de cuestionar en todo caso a los maestros con base en información o simplemente para expresar nuestras ideas, ¿no? Aunque no parecieran las más correctas. Bueno, muchas gracias maestra por esta lección, saludos a mis compañeros y pues espero su retroalimentación. Entonces yo le mencionaba que nunca quiero dejar de aprender y pues es un camino que es bueno, ¿no? Para nosotros como personas, para ser una persona crítica, integral, autónoma, y pues le agradezco mucho esta lección y gracias por todo.